Hola amigos de Construir en tu Casa, una vez más bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy un video haciendo una pequeña demostración cómo hacer una muchetita en un marco de una puerta, ¿sí? Que muchos me piden, bueno, ahora vamos con el video. Herramientas que vas a necesitar. Primero, vas a necesitar de una reglita de madera que sea de un poquito más ancho, más largo, perdón, que el marco. En este caso vamos a completar esta mocheta. Ya están hechos los laterales. Yo ahora les explico cómo hacer los laterales, ya que están hechos, pero vamos por lo de arriba. Vamos a necesitar dos grampitas. Se hacen con hierro del 6 o hierro del 8. Se corta más o menos unos 50 centímetros, dependiendo del ancho de la pared, que vamos a sujetar la grampa. Y le hacemos las curvitas. Es una herramienta casera. Un fratacho, si es de cedro mucho mejor. Un nivel de mano que va a servir para nivelar, también se puede hacer con un nivel de manguera, ok, pero el nivel de mano corroboramos que el nivel esté funcionando bien y va a ser mucho más útil, más cómodo. Y una reglita más cortita por las dudas. Eso serían las herramientas. Por otro lado, obviamente, necesitamos un filtro, ¿sí? De goma espuma, agua con un tarrito. Acá tenemos la mezcla preparada. Como les dije en el video anterior, pueden hacerlo con concreto, 3 cucharadas de arena por una de cemento, le pueden echar un poquito más si quieren, ¿ok? Y por otro lado, como dije, le pueden agregar opcional un poquito de plasticor, cemento de albañilería, hidralí, plasticor, depende de tu país, y si no lo dejan así. Le va a dar un poquito más de resistencia y un poquito más de mejor para manejarla al material. Una cuchara, este tipo de cuchara es la mejor. Nada de talón semirrecto ni corte de diamante porque es más incómodo si sos principiante. Y yo acá tengo yeso tipo París. Es conveniente por dos motivos. Primero, al agregarle, esto no va a dar poco tiempo de... Esa es la contra que tiene, que lo vas a mezclar y se te va a endurecer rápido, ¿sí? Si no estás muy canchero para manejar este tipo de materiales, puede ser que te coste. Pero, a su vez, va a lograr mejor adherencia cuando lo hagamos, y va a secar más rápido, lo que te va a permitir poder retirar la regla más rápido y no se te va a caer, ¿sí? Bueno, ahora voy a intentar grabar, ya que estoy solo, voy a intentar grabar yo pasándole el material. Lo primero que hacemos es ponemos la regla con las dos grampitas. Vas a poder solo porque es muy fácil, son herramientas livianas. Bien, acá mojé un poquito la pared, no mucho porque no te va a secar. Mojé un poquito, le puse la grampa bien en las esquinas para que no te moleste para trabajar con el fratacho y el nivel. Si se alcanza a ver, estamos a nivel. ¿Ok? Una vez que tenemos preparado el nivel, nos aseguramos que abajo no moleste el material y ya estamos dispuestos a agregarle el yeso y empezar a mezclar para poder poner el material. Bueno, acá tenemos, ven que está un poquito blando, ¿sí? Porque el yeso lo va a endurecer rápido. Así que le echamos ahí una puntita, no hay una medida específica y mezclamos. Tenemos una sola vez para poder agregarle agua a esto si se endurece, ya que si no estaríamos matando el yeso, mataríamos el efecto que tiene de secado rápido. Lo mezclamos rápido ahí. Ok, estamos por una parte.
Si se les cae un poquito, no se asusten, es normal. Siempre algo va a caer. Se nota cuando uno va extendiendo cómo se va secando. Acá carga un poco más. Bueno, como ven, yo le hago palanca para adentro de la reglita para que se sujete la mezcla. Muy bien, una vez que tenemos ahí, lo vamos a dejar fraguar un momento y le vamos a pasar la regla. Bien, le podemos pasar el fratacho, ¿ok? Es lo mismo. Pero ahí tenemos un ángulo a 90 que nos marca el mismo marco y la misma regla. No se preocupen que el marco se limpia bien. Bueno, ya lo tenemos prácticamente, como pueden ver. Luego va a ir una terminación de revoque fino. Así que no es necesario. En este caso yo le dije que necesitaban un filtro, pero no va a ser necesario. Ese lo vamos a utilizar para la terminación del fino. Muy bien, ya casi estamos. Como pueden ver, lo hice rapidísimo. Más allá de que aún falta retirar la regla y terminar arriba. Eso lo vamos a dejar fraguar. Lo podemos dejar fraguar media hora. 30 minutos si quieren. Para asegurarse de que esto no se les caiga. Muy bien, le damos una pasadita final con el fratacho para terminar bien las esquinas. Vamos a limpiar con un trapito esto y vamos a dejarlo unas 30 minutos. Bueno, antes de retirar, ya estamos para retirar, les explicaba, para hacer el marco, el filo vertical, vamos a utilizar una regla de unos 2,10 metros, puede ser 2,50, depende de la altura que el techo te deje. Lo importante es que la regla esté derecha, la metodología es la misma, ¿sí? Nada más que en vez de usar un nivel de mano, vamos a usar una plomada. Yo les voy a dejar en la descripción al final del video, les voy a dejar videos relacionados sobre cómo aplomar y cómo nivelar con manguera, en el caso de que tengan una manguera y no tengan un nivel de mano. Muy importante, una vez que esto fraguó, es muy importante no sacar la regla para abajo, ya que se nos va a caer, ¿sí? Va a ser presión, se nos va a caer. Le pegamos un poquitito para arriba de aquí, un poquitito o medio para los laterales, ¿sí? Una vez que aflojó, se retiran las reglas. Con un martillito, lo que tengas, le pegás para arriba despacito y ya está para sacar. Muy bien, como pueden ver, primero le pegué del medio, ¿sí? Ahora vamos a retirar las grampitas. Siempre presionando la regla para arriba, porque esto si se les sale se les cae todo y hay que volver a arrancar. Muy bien. Muy bien, como pueden ver, se rellenó bien, ¿sí? Ahí le pasamos un poquito la regla, siempre para arriba. Muy importante siempre para arriba porque para abajo se les puede caer. Bueno, esta está lista para dar el revoque fino.
Bueno amigos, ahí tenemos terminado el dintelcito que hicimos de mucheta para una puerta interior. Así que bueno, no olviden suscribirse, dejarme un like, estamos cerca de los 100.000 suscriptores. ¿Eh? También me pueden seguir en Facebook, donde ya estamos llegando a los 10.000. Hace poquito que estoy publicando contenido bastante seguido. Así que espero que se suscriban, me dejen un like, nos vemos en próximos videos.